Vamos a empezar con el estudio del día de hoy, que es la seguridad de la salvación. Este es un tema pues muy hermoso, como todos los que hemos estado estudiando últimamente acerca de la gracia, la justificación y todo esto, pues son temas que verdaderamente vale la pena el estar estudiándolos. Y el tema de la salvación, pues es mismo, a ver si por ahí me apoyas, Johnny, con el micrófono porque se está regresando el audio. Gracias. Entonces les decía que este tema de la seguridad de la salvación es un tema muy comentado en el sentido de preocupación, en el sentido de que nos iremos a salvar, no nos iremos a salvar. Es un tema que genera mucha tensión, francamente. Algunos, por un lado, viven confiados eh, en que están salvos o que son salvos, aunque no tienen una evidencia completa acerca de lo que es la transformación. Y otros viven con el terror constante de perder la salvación. De hecho, lo comentábamos hace días nosotros sobre cómo muchos de nuestros hermanos les da pánico el hecho de que Jesús venga. Ustedes platiquen ahí en sus congregaciones y se van a dar cuenta de que en realidad les dices, va a venir el Señor Jesús. No, 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 que no venga el Señor, porque para muchos es, ¿y si viene? ¿Y si no estoy listo? ¿Y si me condeno? ¿Y si me voy al infierno? Entonces, existe esa tensión, como les decía, entre los dos extremos, entre los que dicen, ah, yo aquí estoy en mi hamaca, bien tranquilo, aquí no va a pasar nada, y por otro lado está el tema de quienes están preocupadísimos porque no saben si cuando venga el Señor se van a salvar o se van a condenar. Pero la Biblia presenta el tema como una seguridad real. Esta está basada en Dios y está acompañada de una evidencia visible en la vida de cada creyente. Así que vamos a estudiar este tema por algunos breves minutos y vamos a ver que la salvación no nace de una experiencia emocional, sino de verdades objetivas reveladas en la Escritura. Por ejemplo, una de las escrituras que nos prueba a nosotros o que nos muestra que en realidad nosotros podemos confiar en nuestra salvación es la que encontramos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y en el verso 30, donde la palabra de Dios nos dice en unas muy breves palabras, pero muy significativas también a la vez, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Yo les animo, mis hermanos, a que busquen qué significa esta frase, consumado es, porque para nosotros parece ser que es algo muy sencillo, pero esta frase se utilizaba en distintos contextos. Así que cuando Jesús dice que es consumado todo, se refiere a un montón de cosas. Por eso digo, son dos palabritas. Consumado es, para nosotros son dos palabras en el español, pero tienen un significado bastante profundo. Pero en términos prácticos, que es lo que estamos hablando hoy respecto a nuestra salvación, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la salvación que nosotros tenemos ahora no está en proceso, no está por ver si la consolidamos, por ver si nosotros la alcanzamos, sino que esto ya está completo. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, Él consumó la salvación que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora podemos decir que somos salvos realmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ya consumó la salvación. No es que haya una duda, no es que esté pendiente de eso. Eso es así. Nosotros podemos estar seguros de que somos salvos porque el que nos prometió es el que realmente ya cumplió con cada una de nosotros. Entonces, vamos a ver nosotros esta parte como la salvación es una realidad porque Jesús ya hizo posible nuestra salvación a través de la cruz, pero también vamos a ver que esta es una promesa que viene de parte de nuestro Dios. Ahí mismo, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10 y en los versículos del 27 al 29, dice la escritura, Juan capítulo 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, nosotros tenemos por un lado la obra consumada respecto a la salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, para todos nosotros es un hecho que Jesús murió en la cruz del Calvario.
Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces la justicia de Dios fue sobre él y como dice Isaías, por su llaga nosotros fuimos curados. Así que nosotros entramos en esto que estudiamos la semana pasada, que es la justificación. Fuimos justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con todo y eso, alguno dirá, yo tengo duda de mi salvación. ¿Cómo puedo estar seguro de que sí me salvé? No lo sé. ¿Y qué tal que si no? Bueno, nosotros creemos en un Dios que es un Dios honesto, que es un Dios verdadero, un Dios que no miente. Entonces, a diferencia de lo que dicen a veces las religiones o lo que dicen los predicadores, ministros, sacerdotes, etcétera, etcétera, la palabra de nuestro Dios, Jesús mismo, Él dice que las ovejas que Él tiene, nadie las arrebatará de su mano. Las ovejas que el Padre tiene, nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que nos prometió la salvación no es cualquier ser humano. Nosotros confiamos plenamente en personas que incluso no deberíamos nosotros de confiar. Va uno, por ejemplo, al mecánico y le dices al mecánico, aquí te traigo mi carrito, ¿para cuándo me lo tienes? ¿O para qué hora me lo tienes? ¿Y qué pasa? El mecánico dice, te lo voy a tener para las 3, te lo voy a tener para mañana. Y ahí está uno confiado, ya hizo planes, sí, mañana me voy a las albercas, mañana me voy a trabajo en el carro, que el mecánico me dijo que para mañana está o para tal hora está. ¿Y qué pasa? Oh, sorpresa, ¿verdad? Llamas o vas al taller en el siguiente día o en la hora que se te indicó. Híjole, mi amigo, fíjese que no está. Fíjese que no llegó la refacción, fíjese que el tornillo se barrió y el carrito pues no está. Pero tú creíste en él. Ahora, ¿por qué hablamos de mecánica cuando estamos hablando de la palabra de Dios? Porque el que prometió o el que habló acerca de nuestra salvación no es un hombre para que mienta, ni es un hombre para que se arrepienta. Simplemente él dijo así y así lo hará. Entonces él dice con toda contundencia y claridad que las ovejas que su padre le dio, nadie las arrebatará de su mano. Entonces, ¿por qué estamos seguros de nuestra salvación? Primero, porque la obra redentora ahí está y esa no la podemos negar. Segundo, porque el que nos redimió dijo que estábamos redimidos y no deberíamos nosotros de discutir ante eso. Y en tercer lugar, nosotros vamos a decir que somos salvos porque también el Espíritu Santo que está en nosotros, que recuerden ustedes bien esto, son las arras de nuestra herencia, Él así da testimonio de estas cosas ahí en Romanos capítulo 8 y en el versículo 16 dice la escritura, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y bueno, el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso en otras ocasiones hemos hablado de la importancia de que el Espíritu Santo obre verdaderamente y fielmente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al final del día, el Espíritu Santo nos confirma a nosotros que somos salvos. Así nos dice la palabra de nuestro Dios. Sí, ya lo prometió, sí, ya está la obra redentora, pero el mismo Espíritu nos confirma a nosotros que tenemos la salvación. Por eso es la importancia, y a veces uno muchas de las veces no lo toma en cuenta, de la comunión que nosotros debemos de tener con Dios. Quizá nosotros nos apartamos de la oración, nos apartamos del estudio de las escrituras, nos apartamos de las obras que Dios preparó para que anduviésemos de antemano en ellas. Y esto poco a poco lo que hace es que nos va separando de Dios. Y entonces llega un punto en el que uno no sabe realmente si es salvo o no. Eso es lo que dicen en la iglesia, eso es lo que se supone que es. Pero esa falta de comunión, de contacto con Dios permanentemente, nos hace dudar a nosotros de nuestra común salvación. Pero el Espíritu, dice la palabra de nuestro Dios, es el que nos confirma, es el que nos dice a nosotros que somos hijos de Dios y que si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo en todas las cosas. Otra cosa más que a nosotros nos demuestra que estamos en unidad, que estamos en este estado de gracia, es la perseverancia. Allá en Filipenses capítulo 1 y en el versículo 6 dice la escritura de la siguiente manera. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Que vemos cómo este Dios que nos salvó, que nos trajo a su reino, que nos transforma día en día, Él está con nosotros desde ese momento en que nosotros decidimos seguirle y hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo aparezca. Cuando nosotros perseveramos en el camino de Dios, nosotros podemos tener esa certeza de la salvación. Estamos con Él. Entonces, Dios mismo, dice la Escritura, va a perfeccionar la obra que Él comenzó. La perseverancia no es un acto humano aislado, sino que es una evidencia de que Dios está obrando en nosotros. Piénsenlo. Porque a veces cuando hablan con nosotros, los que predicamos o los que tenemos algún ministerio dentro de la iglesia, decimos esto: yo soy predicador de Jesucristo o ministro de Jesucristo, y luego decimos esta expresión, por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios nos está permitiendo, porque Dios está obrando en nosotros, porque Dios nos está transformando en nosotros. Y esta es la misma idea que el apóstol Pablo está transmitiendo a los filipenses. Dios está obrando en nosotros. Dios nos está manteniendo en este camino. Dios, de algún modo que nosotros no entendemos y que no comprendemos, nos mantiene dentro del carril. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, nosotros tenemos algunas evidencias fundamentales por las cuales nosotros decimos que somos salvos. No es que quizá seremos salvos algún día, no es que quizá si nosotros nos morimos y nos portamos bien ese día, en la hora en la que Cristo nos llamó, vamos a ser salvos, sino que somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Bueno, somos salvos por la obra redentora de Cristo, somos salvos por las promesas de Dios, somos salvos porque el Espíritu Santo así lo manifiesta en nuestras vidas, y somos salvos porque hasta el día de hoy seguimos perseverando en nuestra común salvación. Entonces, Dios está sosteniendo la salvación que nosotros estamos gozando ahora. Entonces, esto es, por un lado, para los que dudan, para los que tienen esa espinita, ¿verdad? Por decirlo menos, sobre si nosotros estamos siendo salvos o no. Ahora, hay una advertencia, especialmente hacia una falsa seguridad. Es bien importante que nosotros entendamos esto, porque ustedes me dicen, bueno, explíquese, ¿somos salvos o no somos salvos? Sí, somos salvos y nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación en estas cosas que yo mencioné anteriormente. Pero a veces nosotros queremos basar nuestra salvación en cosas que no son, en cosas que no pueden garantizar la salvación. Cuando nosotros garantizamos la salvación en esa manera, es como ponerles un ejemplo ahora. ¿Nuestro dinero está seguro en el banco? Es una pregunta, ¿verdad? La respuesta corta es sí, siempre y cuando nosotros depositemos nuestro dinero en el banco. ¿Por qué? Porque ahora mismo muchas personas que se dedican a estafar, a defraudar, pues engañan. A mí el otro día me mandaron un mensaje de Santander, que yo hace años que no tengo una cuenta en Santander, y me mandaron diciendo que yo tenía una compra de 4,000 y pico de pesos en determinada tienda, creo que era en Amazon, no sé. Pues claro, yo no caí porque pues hace tiempo que no tengo cuenta en Santander, pero me dice, si no reconoce la compra, marque a este número. Entonces veo el número y pareciera ser, o incluso no pareciera, ¿eh? El número era igual al de el número de Santander, la línea de no sé qué le llaman ellos. Era exactamente el mismo número. Entonces, si yo llamara ahí, y seguramente muchos lo hacen, llaman ahí y de alguna forma clonan el número telefónico y yo le comparto mis datos y todo, yo voy a decir, ya ven, yo confío en el banco, pero no era. Ese banco es malo porque en ese banco a mí me robaron y le voy a echar la culpa al banco, porque la culpa no es el banco, la culpa es el que clona la línea, el que hace estafas de este modo. ¿Por qué les platico esto? Porque así pasa en el reino también. Cuando nosotros ponemos la seguridad de nuestra salvación en cosas que parecen ser Dios, pero que en realidad no lo son, nos vamos a llevar una terrible sorpresa. Y por ejemplo, esta escritura que ustedes estoy segurísimo que ya conocen de antemano, pero vamos a analizarla de igual manera. Allá en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice la palabra de nuestro Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense cuál es el problema, porque estamos hablando de la seguridad de la salvación. Yo sé que este versículo da para mucho, pero fíjense cuál es el problema en el que está basada la condenación de estas personas. No está en el hecho de que no conozcan al Señor, porque ellos mismos dicen, Señor, Señor, lo conocieron de algún modo. Pero fíjense en dónde está basada la seguridad de su salvación. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. No profetizamos en tu nombre. ¿En dónde descansaba la salvación de estas personas? Descansaba en las obras, en los milagros, en las cosas que al final parecen de Dios, pero que realmente no marcan una relación con Dios. Está basada en los efectos que produce la fe, pero no en las causas. Entonces nosotros hoy en día vemos mucha gente que volvemos a lo mismo. Dice, yo me voy a salvar por mis obras, porque yo soy bueno. Entonces yo por eso voy al cielo. Y tu salvación está basada ahí en las obras. Aunque las obras sean buenas, nadie está diciendo que las obras sean malas. De hecho, debemos de andar en buenas obras. Pero si yo descanso y salvación en las obras, estoy equivocándome. Hay mucha gente que dice, yo me voy a salvar porque cuando yo voy a la iglesia, yo siento muy bonito, ¿verdad? Yo también siento muy bonito cuando me como unos tacos de carne asada, pero eso no me salva. El sentimiento o la emoción que yo puedo llegar a tener no es una garantía, porque puede ser que esa emoción provenga de Dios, pero puede ser que esa emoción no provenga de Dios. Entonces, es donde yo tengo que tener cuidado y es donde mucha gente se va a dar de topes cuando Cristo venga, porque sin quererlo, sin planearlo, basaron la seguridad de su salvación en algo que era incierto, que parecía de Dios, pero que en realidad no era de Dios. Por ejemplo, la escritura habla acerca de las obras, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre. Y dice la escritura que algunos, Dios envía un poder engañoso. O sea, hicieron milagros, ni siquiera está poniendo en tela de duda los milagros, los hicimos, ¿verdad? Pero basaste tu fe, no en lo real, basaste tu fe en la consecuencia, no en la causa. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que tener cuidado. Si quieren, ahorita lo podemos discutir más ampliamente si es que esta parte no se entiende por alguna razón. Luego, nosotros tenemos también que, como decía hace rato, nosotros queremos basar nuestra salvación sin que nosotros hagamos ningún cambio en nuestra vida o que no haya un reflejo de que algo está pasando en nuestra vida. Santiago advierte de esto en Santiago capítulo 2 y en el versículo 17. Él dice de la siguiente manera: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El escritor habla incluso acerca de los demonios. Los demonios creen en Cristo. Y de hecho no creen solamente, le temen. Nosotros tenemos un caso registrado en la escritura, que es el del endemoniado Gadareno. No sé si se acuerdan ustedes. Dice la escritura que cuando Jesús aparece delante de esta persona, ¿qué es lo que le dice esta persona? ¿Qué tienes con nosotros? Y luego le dicen, permítenos. O sea, la idea de que nos presenta la escritura es que los demonios obedecen. Si él no les obedece, si él no les dice, no hacen. Ahora, ¿los demonios son salvos? Pues no. Hay mucha gente que también dice creer en Cristo, pero sus obras demuestran lo opuesto completamente. Y el que cree en Cristo tiene que vivir en consecuencia de lo que dice que cree. Si no, pues desafortunadamente las cosas no van a salir bien para nadie. Miren lo que nos dice allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17. Dice así la escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros vemos, son cosas que ahí están en la palabra, pero a veces no pensamos en ello. ¿Se acuerdan de esta parábola donde dice la escritura que manda a los sirvientes a que vayan por los caminos, que vayan por los vallados y que metan a la gente a su casa para que se llene su casa porque los que habían convidado
a las bodas no quisieron entrar. Bueno, pues hasta ahí bien padre, ¿verdad? Porque Dios nos incluye a todos en sus planes. Qué felicidad. Pero después, ¿qué dice la escritura? Que encontró a uno, allí ya adentro del pachangón, de la fiesta que había ahí. Dice que le dice, ¿y tú por qué no estás vestido de bodas? Yo no sé qué le contestó, ¿verdad? Pero el punto es de que al final del día le dice, vámonos de aquí, porque aquí el que no se preparó, pues no puede entrar en la boda. Aquí está bien que sí, que rebajamos las reglas, que invitamos a los que no hayamos invitado, que lo que ustedes quieran, pero aquí el que no está vestido para bodas no puede entrar. Y eso es lo que a veces muchos que van a hacer su seguridad, Dios ya me salvó. Entonces, como Dios ya me salvó, yo metiendo en la hamaca, yo ya no tengo que hacer nada, yo ya no me preocupo por nada, yo ya compré mi boleto y pues de aquí hasta que Cristo venga, ya estuvo. Entonces, la gente eh, se equivoca, se equivoca cuando cree que porque alguna vez obedeció el Evangelio, que porque alguna vez escuchó de Cristo, lo que sea, ya está esa persona salva automáticamente y ya no hay nada que tenga que hacer. Me voy a dar cuenta que no le estoy moviendo las diapositivas. Entonces, bueno, entonces decíamos cómo tenemos que tener cuidado con los dos extremos, dónde se basa la, la, la seguridad verdadera de nuestra salvación, donde nosotros no podemos descuidarnos ni un pelito, no podemos descuidarnos ni un pelito de que decimos, ah, ya estamos salvos y nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, hoy nosotros estamos viendo aquí que la seguridad verdadera produce frutos visibles. ¿Cómo vamos a ver nosotros que estamos siendo salvos? Bueno, se va a ver, van a empezar a pasar cosas que nos van a mostrar a nosotros que estamos en la salvación. ¿Qué cosas me van a preguntar ustedes? Bueno, por ejemplo, vamos a crecer en nuestra obediencia. Allá en 1 Juan capítulo 2, versículos de 3 al 5, dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Cómo sabemos que lo conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, ojo, hermanos, la obediencia que nosotros tenemos que tener no es a una denominación, no es a una religión, no es a un sindicato. La obediencia que nosotros tenemos que tener es a Cristo. Yo con eso, porque son errores que parecen de párvulos, pero son eh, errores que nosotros a veces cometemos, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, pongamos atención nosotros a ese tipo de cosas. ¿A quién debe de estar nuestra obediencia? ¿A quién debemos nosotros de imitar? Bueno, es a Cristo y es a su palabra. Si nosotros nos equivocamos en la forma que les estoy diciendo, vamos a tener grande pérdida. Entonces, ojo con eso. En segundo lugar, nosotros tenemos que eh, ver que alguien que está seguro de la salvación va a luchar contra el pecado. Allá en Romanos 6, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice la escritura? Que pues perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos luchando con el pecado, no que nosotros estemos sin pecado. Es una parte muy importante. Luchamos con el pecado es que no nos acomoda el pecado. Y esto es lo que les digo que pasa en muchos grupos que simplemente dicen, ah, Dios ya me perdonó. Y como Dios ya me perdonó, en el pecado que Él me encuentre, pues Dios ya me perdonó. Yo así lo he escuchado, por ejemplo, bueno, no voy a decir marcas, ¿verdad? Porque no queremos ofender a nadie en lo que esto se retransmite. Pero he escuchado gente que dice, pues si Dios me agarra tomando, si Dios me agarra adulterando y viene Cristo en ese ratito, no pasa nada. Pues, ¿qué pasa entonces? Es un desprecio por la sangre de Cristo. No podemos nosotros decir, ah, vamos a perseverar en el pecado, porque es lo que está explicando este, aquí la escritura. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No funciona así, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Luchamos con el pecado.
A lo mejor un día, y lo voy a poner así, porque es una realidad. A lo mejor un día, si yo tengo esa debilidad hacia la cerveza, a lo mejor un día me equivoco, me junto con gente que no debo de juntarme, me tomo la cerveza y luego me arrepiento muchísimo y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué caí? ¿Por qué soy tan torpe? Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando yo digo, como Dios ya me perdonó que me tomara 100, pues me va a seguir perdonando que me tome 1000. Eso es lo que nosotros como cristianos no podemos permitir. Y todos aquí estamos luchando contra el pecado. Esa es una realidad. Unos con una cosa y otros con otra. A lo mejor alguien se puede escandalizar por el ejemplo que puse. Pero hay gente aquí que está luchando contra la mentira, está luchando contra malos pensamientos, etcétera. Es una lucha que todos tenemos. Y esa es la seguridad que tenemos de la salvación, que mientras estemos luchando, mientras que estemos peleando contra el pecado, que haremos algunas veces, pero mientras nosotros estamos peleando, tenemos nuestra seguridad en nuestra salvación. Cuando nosotros dejamos de pelear y nos rendimos ante el pecado, ahí ya no, ¿eh? Ojo con eso. Y lo que decimos es la perseverancia que nosotros tenemos en la fe. Eh, Allá la escritura nos dice en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5, es otra escritura que conocemos bastante bien. Dice la escritura, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego eh, y arden. Perdón, para mí me llegó un mensaje. Entonces, estamos nosotros hablando que a lo mejor no entendemos mucho de las vides y de los pámpanos y lo que sea. Pero es bien sencillo. Si a usted le ha tocado cortar alguna vez un árbol o podar una planta, usted sabe que cuando usted corta la planta, ¿qué pasa? Que seca la rama que usted cortó de ahí, de la planta, se va a secar porque se apartó del tronco, que era el que le daba vida. Así nosotros con Cristo, nosotros muchas veces no tenemos cuidado de esto. Como les digo, nos olvidamos de la oración, nos olvidamos nosotros de la lectura, nos olvidamos de ir a la iglesia, nos olvidamos de vivir en buenas obras, de pensar en Dios a lo largo del día. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos cortando, como el serrucho, ¿verdad? Dientito por dientito va cortando, va cortando, va cortando, y cuando la rama se corta, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Se seca y es echada al fuego. Ese árbol que se cortó ya solamente sirve como leña. Otra de las cosas que nos garantiza a nosotros nuestra salvación, en la que nosotros debemos de permanecer, es en el amor que nosotros tenemos por nuestros hermanos. Allá en 1 Juan capítulo 3 y en el versículo 14, dice la escritura de la siguiente manera: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces, este es uno de las cosas que nos pide la escritura, que amemos unos a otros. Cuando nosotros pensamos en este amor, nos damos cuenta nosotros si estamos en Dios o no estamos en Él. Si en nuestro corazón hay odio, si en nuestro corazón hay resentimiento, si en nuestro corazón está el enojo, ¿cómo vamos a decir que estamos en Dios si Dios es amor? Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros hagamos una introspección, pero no emocional, sino una evaluación bíblica. ¿Estamos nosotros seguros de nuestra salvación o no lo estamos? Tan tan como eso. Entonces, vamos a parar aquí. Quiero agradecerles a todos los que hoy están en esta sesión. Y antes de continuar con la plática que tenemos siempre después de los temas, quiero preguntarles si tienen ustedes alguna duda o algún comentario respecto a lo que hoy hemos establecido aquí o hemos estudiado conforme a la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues gracias a Dios que no tenemos preguntas. Vamos entonces a proceder a la plática que siempre tenemos. Espero que estemos listos para participar todos.
Y como decíamos, hoy no vamos a discutir opiniones, vamos a ver si nuestra seguridad está basada en la Biblia o en lo que nosotros asumimos. Entonces, primero esta pregunta que voy a hacer va para todos. Quiero que todos la contesten, pero personalmente, no es necesario que me digan qué piensan de esto, pero sí quiero que tomen un breve momento para responder esta pregunta. Si hoy, y sé bien lo que estoy preguntando, si hoy tuviera que demostrar usted que es salvo, ¿usaría un momento en el pasado, por ejemplo, el día que se bautizó? ¿O podría utilizar usted una evidencia actual para poder demostrar que usted es y ha sido salvo? ¿Sí? Si yo tuviera que demostrar hoy, me preguntan, ¿por qué eres salvo? ¿Qué diría? Porque me bauticé, porque hice esto, porque hice lo otro, porque yo sentí, o usted puede tener una evidencia hoy, de hoy, y dice, yo soy salvo por esto, piénselo. Bueno, espero que ya lo tengan. Es es una cosa personal que cada uno de ustedes tiene que responder para sí mismo y actuar en consecuencia. Ahora sí, vamos a las preguntas que vamos a nosotros estar respondiendo para esta discusión que tenemos siempre después del estudio. Quiero preguntarles, si alguien quiere tomar la palabra, está bien, si no, ahorita le decimos a alguien. ¿Qué cosas suele usar la gente para sentirse segura de su salvación, aunque no siempre sean una evidencia bíblica? ¿Qué cosas suele usar la gente para sentirse segura de su salvación, aunque no siempre sean una evidencia bíblica? ¿Quién me puede decir algo de esto? Vamos a ver. Entonces, bueno, la suerte cayó sobre Juanito. A ver, Juanito, ¿qué cosas suele decir la gente por las cuales está segura de su salvación, aunque no siempre sea lo que dice la Biblia? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si se me escuche. Escuchamos. Ok. Este, bueno, primeramente, gracias por el tema de hoy. Creo que es un tema importante y necesario también para cada uno de nosotros para poder entender y asegurarnos, como tú bien lo mencionas. A veces caemos en, bueno, he escuchado a mucha gente y hermanos que se la lleven lamentándose o preocupándose, ¿no? O sea, como que, como lo hablábamos en temas anteriores, en los que creen que la salvación se pierde, no se pierde, pero entendiendo que se pierde, pues algunos viven como que preocupados todo el tiempo. Y bueno, sin más que añadir, pues creo que mucha gente, como dice el apóstol Pablo, a veces piensan, como tú lo mencionabas en un punto hace un momento, que son salvos simplemente por sus obras, o sea, de que pues, ayudan a alguien o hacen alguna obra de caridad o altruista y piensan que pues, su salvación está segura en ellos por las obras que hacen, o como dice el apóstol Pablo, porque su medida son sí mismos, ellos son los que piensan de sí mismos como personas justas, personas capaces, con la gente que no conoce el Evangelio. A veces les pregunto de que, bueno, si creen en el infierno o en el cielo, y les digo, bueno, ¿cómo creen que pueden entrar al cielo? Y siempre la respuesta en común es de que siendo buenas personas, esa es la respuesta que siempre dan. Yo siempre les pregunto, bueno, ¿cuál es el estándar para ser una buena persona? ¿Dónde se termina una buena persona? ¿Dónde empieza una buena persona? Y pues es ahí donde empiezan a dificultar su explicación, pero al menos de manera breve, pues creo que es mediante sus obras y su pensamiento de sí mismos, viéndose no tan malos o que no son tan pecadores, sino que pues su propia justicia, su propia mente, les dice que pues eso les ayuda a ser salvos, simplemente por lo que ellos creen. Bien, muchas gracias, Juanito. Entonces, resumen, obras y la justicia de cada uno. A ver, Johnny, ¿podrías contestar la misma pregunta? Aparte de estas que ya mencionó Juanito, por supuesto. A ver, ahí me escucho bien. Sí, te escuchamos. Gracias, Rafa. Pues muchas gracias, Rafa, igual por el estudio muy completo y mucha información. También pues nos saca de muchas dudas y nos da mucha confianza esta buena lección. Otra de las cosas que confunde a la gente o que piensan estar salvos no siendo bíblicamente podría ser por la gracia mal fundada o mal interpretada, aunque la gracia pues sí es bíblico, que somos salvos por gracia, pero cuando las personas, por ejemplo, creen que no deben hacer nada, sino que solamente el Señor ya hizo todo, por gracia somos salvos y pues
diluyen o no toman en cuenta los puntos que tú nos mencionaste o que nos diste. Por ejemplo, no luchan contra el pecado, no perseveran, no son obedientes, porque creen que ya el Señor ya hizo todo y no, la gente ya no debe hacer nada para ser salvo porque el sacrificio ya está hecho y somos salvos por gracia y no debemos o no tenemos que hacer nada para salvarnos. Eso puede ser otra causa. ¿Ok? Muy bien. Simplemente la gracia irresistible, ¿verdad? Que es uno de los temas que también se han hablado en este tiempo. ¿Qué hay, por ejemplo, de los sentimientos, ¿verdad? Yo siento que fui salvo porque cuando yo me bauticé, o cuando yo hice la oración del pecador, o cuando yo creí en mi corazón, yo sentí bien bonito. ¿Qué piensas de eso, Isaías? ¿Aplica o no aplica? ¿No puede hablar don Isaías? Bueno, vamos a preguntarle a Chris, que está sorprendido de la pregunta. ¿Qué pasa con los sentimientos, Cristian? Uy, no, pues es algo que sí cabe dentro de este tema, porque pues, las emociones son algo, ¿cómo se dice? Pues que van cambiando, ¿verdad? Tal vez la predicación lo hizo sentir un sentimiento triste, un sentimiento acá bonito o algo, pero después de un rato va a cambiar. A lo mejor va a estar enojado todo el día, no sé. O sea, eh, las emociones cambian. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con esta pues, entrevista, intervención que estamos teniendo. Vamos a recordar por ahí lo que leíamos nosotros en Filipenses capítulo 1 y versículo 6, donde dice que Dios está perfeccionando la obra que Él hizo en cada uno de nosotros. Entonces, pregunto yo, ¿nuestra salvación o nuestra seguridad como creyentes descansa en la fidelidad de uno o en el poder de Dios? Vamos a ver, hermano Ángel García. Hola, buenas noches, hermanos. Rafa, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? O más bien replanteármela. Ok. Decíamos ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el Dios que empezó la buena obra en nosotros, él mismo va a ser el que la va a perfeccionar en el día postrero. Entonces, esta seguridad de la que estamos hablando nosotros es por nosotros, por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros creemos, o por lo que sea, o es algo que depende del poder de Dios. No, totalmente. Es debido al poder de Dios. Nuestros sentimientos o nuestras situaciones nunca determinan, ni para bien, a veces sí para mal, pero cuando son consumadas por acciones, no determinan nuestra condición espiritual. Perfecto. Entonces, eh, ¿cómo corrige esa idea que nosotros, cuando tenemos esto, cómo corregimos esa idea que tenemos muchas veces malamente de puedo perder la salvación en cualquier momento? Bueno, cuando ahorita que mencioné lo de que nuestras acciones, cuando nuestras emociones nos llevan a perder las acciones, es cuando fallamos a esa fidelidad de nuestro Dios. Voy a volver a leer el versículo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando dice que hasta el día de Jesucristo, implícitamente yo veo como un compromiso personal la fidelidad que yo debo mantener a su voluntad. En el momento en que yo abandono esa fidelidad, es cuando entonces puedo perder esa gran salvación. Ok, eso es por la parte que obra en nosotros, lo que nos toca. Pero, o sea, hay gente que igual se está esforzando, eso es lo que quiero llegar, se está esforzando y se siente insegura. La salvación no depende de nosotros, depende completamente de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? La perseverancia ahí es una y lo que Dios nos está guardando es otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Que sigas bien en tu camino, veo que estás arriba del carro. Me tuve que orillar. Bueno, está bien. Ay, disculpa. Gracias, gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me gustaría preguntarle a nuestro hermano Sammy. De acuerdo a Mateo 7, 21 al 23, que estoy seguro que conoces bien, Sammy, porque te he escuchado citarlo muchas veces. ¿Cómo es posible
que alguien que está convencido de que es salvo esté equivocado. ¿Qué tal, Rafita? Buenas noches. Pues gracias por la lección, antes que nada, muy edificante y un tema muy importante para nosotros, especialmente la Iglesia de Cristo, que vive siempre al borde de la condenación y no solo nosotros, sino condenando a todo el mundo. Bueno, pues ese punto en particular, mencionaste durante tu exposición una interpretación sobre que su fe estaba fundamentada en otras cosas. A veces es difícil, o sea, muchos le he dado vuelta a ese pasaje para saber exactamente por qué es que están siendo rechazados cuando hicieron milagros. Al final de cuentas resultaría que el Espíritu Santo realmente estuvo en ellos para poder realizar estas obras o proclamaron, echaron fuera demonios, o sea, en cierta manera sus acciones externas estarían demostrando una vida espiritual, pero al decir yo no los conozco, siempre se ha expresado en personas que no han nacido de nuevo, personas que en realidad sus obras personales, como decía en Marcos 7:7, que de labios le honran, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces yo considero que una persona, que también responde un poquito a las preguntas anteriores que hiciste, acerca de él, dice que engañoso es el corazón. La persona, los pensamientos que tiene le convencen porque a veces se basa en que sí es muy buena gente, si ha hecho algunas buenas obras ayudando a alguien, entonces él está convencido, se considera muchas veces en esa vanidad de su mente de que él pues Dios no lo puede condenar porque mira es un gran predicador o mira tiene mucha gente, mira cuántos ha bautizado, entonces esas obras aparentemente le causarían en exceso de confianza personal, pero cuando en realidad en lo íntimo, que solo Dios lo conoce, pues se verá que la persona realmente era avariciosa, era celosa, tenía otros motivos en lo que hacía y aparentemente para nosotros era un grandísimo predicador o un gran cristiano o un gran padre o una gran madre, pero solamente ya las obras las conoce el Señor. Entonces en el día del juicio él dirá yo no les conozco. Pero creo que tiene que ver mucho que ellos tienen un exceso de confianza en lo que consideran que les es suficiente para salvación, sea obras o sea ser medianamente bueno o una persona que se justifique, que yo soy buen trabajador, o sea, no sé, que depende en qué esté basando su confianza, pero creo que se envanece pensando que él tiene el control de eso. Bueno, pues es una cosa real que yo comparto plenamente contigo. Vamos a volver a la última pregunta, porque les hice al principio una pregunta que iba un poco con jiribilla. No tienen que respondérmela a mí, pero sí me gustaría saber qué evidencia actual hay en tu vida de que Dios está obrando en ti y que por eso tienes esa salvación. Vamos a ver. Hay muchos. Cayó la suerte sobre el hermano Pedro Valenzuela. Buenas noches, hermanos. Bendiciones en Cristo. Dios bendiga, hermano. ¿Me puede repetir la pregunta, hermano, por favor? Sí, ¿qué evidencia hay en su vida de que Dios eh, lo tiene en este estado de gracia o está usted gozando de la salvación? Pues mire, la palabra de Dios dice que los que tienen el Espíritu Santo pueden vencerlo al mundo. Gracias a Dios, pues que Él nos ha dado el Espíritu Santo y que podamos nosotros vencerlo al mundo. Así que nosotros, pues, aquí en esta comunidad donde vivimos, pues todo el mundo nos conoce que somos apartados totalmente de toda la contaminación de pecado y es por eso que nosotros pues cuando hablamos la palabra de Dios la gente nos escucha. Entonces, la evidencia pues es que nos hemos apartado del mal, no nos contaminamos del pecado, nos hemos mantenido pues muy distanciados con estas cosas. Ahí tuvimos un problema recién con la gente que obligaba aquí a los del barrio a colocar una cuota para la fiesta de un ídolo, nomás hace 15 días. Entonces, nosotros tuvimos que realmente tuvimos una discusión porque pues yo tuve que hablarles a todos la palabra de Dios de que esto era pecado. Entonces, pues eso muestra de que yo estoy, pues sí, realmente apartado de estas cosas del pecado. Esa es, gracias a Dios, mi confianza y esa es la muestra que tengo, hermano. Muy bien. Ánimo, hermano, con esa lucha que tiene allá. Esperamos que se haya resuelto favorablemente porque muchas veces la gente no queda contenta cuando pasan este tipo de cosas. Entonces, que Dios lo fortalezca y lo siga ayudando en ese camino y en los demás. Bueno, pues Hermano, Carlos, hermano, dígame. solamente, pues ya pasó la fiesta. Yo tengo la casa esquinera allí donde se lleva la fiesta. Hay un inmenso eh, espacio y justo mi casa es esquinera. Entonces, como yo les había dicho que yo no colaboro para esta fiesta, que esto es realmente pecado, suscita que esa noche mataron una persona y la mataron a puñaladas justo al frente de mi casa. Y entonces al otro día la policía tuvo que llamar a los de la fiesta y entonces me llamaron a mí como diciendo que yo he mirado, ¿no? Pues estaba acostado. Entonces
yo les dije que esto era pecado y que las consecuencias eran malas, así que ellos tuvieron que doblegarse y aceptar que estas fiestas no traen nada bueno. Y eso me sirvió como mucha ventaja porque yo pude anunciarles el evangelio. Gracias a Dios que nos mantenimos como apartaditos del pecado, pues sí, no que no pequemos, sino pues sí se cometerá cualquier error por ahí, pero no pecamos deliberadamente. Pues eso sirve para predicar más el evangelio, hermano. Una bendecida noche, hermano. Muchas gracias. Hasta pronto. Dios lo bendiga, hermano, y adelante con el trabajo que están haciendo allá. Bueno, pues como les decía, eh, nosotros tenemos que entender y abrazar este tema para poder compartirlo con los demás, con las personas que hoy están dudando acerca de esto que la Escritura llama nuestra común salvación, y que podamos nosotros confiar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo para mantenernos parados en ellas y fieles también a cada uno de ellos. Hoy, como les anunciaba hace días, estamos nosotros terminando el módulo 2, y con esto estamos llegando a la mitad del curso. Muchas gracias a todos por haber respondido favorablemente a esta invitación que se les hizo. Yo sé que implica un esfuerzo, que es un sacrificio, y lo valoro bastante, realmente. Al día de hoy, pues ya hay algunos hermanos que no van a continuar con nosotros por distintas razones. Están pendientes ahí algunos todavía de contestar, pero prácticamente nosotros ya con esto seríamos el grupo que estamos cerrando el curso, que estaríamos cerrando la siguiente mitad del curso. Quiero animarlos a que nos esforcemos, hermanos. Este es un esfuerzo para todos. Es un esfuerzo para mí, de verdad, y yo sé que es un esfuerzo también para ustedes. Ahorita no les he entregado, no me ha sido posible darles la revisión de sus tareas a los que les mandaron. Más tarde mañana eso debe de quedar listo. Por lo mismo que les digo, yo entiendo esto, que a veces andamos trabajando, a veces andamos haciendo cosas de la casa, lo que sea, pero es un beneficio para todos nosotros el que estamos recibiendo al estudiar estos temas. Entonces los animo a que eh, participemos, al menos la parte mínima que podemos hacer, a que de repente cuando enviamos la tarea, por lo menos puedan decir ustedes, estamos enterados, o cuando eh, recibimos el videíto, gracias, lo vamos a ver más al rato. Son cosas que nos hacen entender a todos, no nada más a mí. Por eso yo les decía que tengo que cuidar lo que es el grupo. Porque yo voy a seguir adelante, con la ayuda de Dios, si me da vida, licencia y salud, voy a seguir adelante hasta que se termine el curso. Pero a veces nuestro desdén por no contestar o no participar genera en otros que digan, esto no es tan importante, entonces yo tampoco tengo que contestar, y se enfría un poquito el deseo de participar, el deseo de hacer las cosas. Entonces, vamos a apoyarnos unos a otros. Sepan que nosotros estamos peleando para que esta capacitación se lleve a cabo, y las que vienen, estamos ya pensando en algo otros más adelante, pero necesitamos nosotros dar ese pelín, o sea, el mínimo, diría yo, para que esto pueda seguir funcionando. Pues gracias por contestar. Hoy se vio una notoria mejoría en esto, y bueno, a veces toca tomar decisiones difíciles, o arrear la gente también, arrimarla para que podamos hacer las cosas, y espero yo que nadie se sienta ofendido por esta parte. Entonces los quiero animar, motivar. Quizás no son las mejores palabras, pero son las que encuentro para decirles que vamos a seguir echándole ganas. Con la ayuda de Dios, en unas 10, 12 semanas más vamos a estar terminando satisfactoriamente este curso. Que el Señor me los bendiga. Pasen ustedes una buena noche. El lunes, ya saben, les mando su tarea nueva de la sesión 10, y pues vamos a despedirnos en una oración. Vamos a ver sobre quién cae la suerte. Bueno, pues te cayó a ti, Johnny. Otra vez traes la suerte de la participación. Claro que sí, Rafa, con mucho gusto. Vamos a orar, hermanos, para despedir esta sesión. Oremos. Padre, en esta hora de la noche, Señor, estamos felices, contentos, agradecidos, Padre, porque es usted quien provee todas las cosas. Gozamos y disfrutamos de todas las bendiciones en Cristo Jesús. Gracias a usted, Padre. En estos momentos queremos agradecer pues este estudio bíblico, esta capacitación que hemos recibido, la semilla del reino, que pues nos ayuda a crecer, a madurar, nos ayuda a fortalecer nuestra fe, Padre, y así estar seguros de nuestra salvación, que no depende de nosotros, sino depende totalmente de su poder, de su bondad, de su misericordia, Padre, pero que también pues cada uno de nosotros pues debemos de descansar en usted, y asimismo de esa manera ser obedientes y hacer su voluntad todo el tiempo para poder arrebatar al final esa salvación. Padre, en esta hora queremos poner en sus manos a nuestro hermano Rafael Lara.
que es el instructor, que es el organizador de este curso, Padre. Bendiga en gran manera su trabajo, prospérelo, Padre, su ministerio, este bien que nos hace a cada uno de nosotros, sus alumnos en este caso, Padre, que pues usted pueda recompensar en gran manera este trabajo y que así él pueda pues esforzarse más, capacitarse más para compartir con nosotros y también pues estarnos enseñando de su palabra, Padre, y nosotros estar aprendiendo de ella y asimismo pues también llevar nuestro ministerio de la mejor manera, también poder traer más almas al conocimiento de la verdad y también asimismo a la vez capacitar a más personas a través de esto, que esto pueda ser como una cadena, como una fuente de inspiración, Padre, también para poder ayudar a las personas que tenemos cercanas en la iglesia donde servimos, en nuestro ministerio que tenemos, Padre. Bendiga también la buena voluntad de cada uno de los participantes que hoy estuvimos conectados y que han estado conectados durante todo este tiempo y seguirán, Padre. Bendiga también ese ánimo, esa buena voluntad y prospérelo en gran manera, Padre, con crecimiento, con madurez, en la gracia y conocimiento de su Hijo Jesús. Padre bendito, quédese con nosotros en esta noche y siempre, que su presencia siempre esté con nosotros, que podamos descansar en esta noche y el día de mañana, si es su voluntad, despertar a un nuevo día, pero siempre hacer su voluntad, Padre. Que su presencia siempre esté con nosotros, perdónenos nuestros pecados y apiádese de las personas que necesitan de usted. En realidad todos necesitamos de usted, Padre, pero nos referimos a las personas más vulnerables, como son las personas que están en enfermedad o en una necesidad, pues, física o de cualquier tipo, Padre. Lo ponemos en sus manos todo, todos se lo agradecemos en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hasta luego, que tengan buenas noches, Dios los bendiga. Amén, hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. Gracias, Rafita. Saludos.